Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. China ha logrado un progreso estable en la internacionalización de su moneda, el yuan. La inclusión del yuan en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional en octubre del año pasado fue un gran paso hacia adelante. El 1 de enero de este año, además, China añadió 11 nuevas monedas a su sistema de comercio de cambio de divisas. En el programa de hoy analizaremos el proceso de internacionalización del yuan y su influencia en la economía china y mundial. Empezamos con el siguiente vídeo. China ha añadido 11 nuevas monedas en la cesta de divisas conocida como Sistema de Comercio de Cambio de Divisas de China, ampliando a hasta 24 el número de divisas. La ampliación de la cesta proporcionará un índice más estable para la fijación del precio del renminbi. Este sistema fue creado en diciembre de 2015 y sirve de referencia principal para la fijación de precios diaria del renminbi por parte del Banco Central chino. China trabaja cada vez más de cerca con las economías emergentes, así que añadir algunas de sus divisas a la cesta hará el índice más representativo. Actualmente en el mercado de divisas extranjeras la mayoría de transacciones se establecen entre el yuan y el dólar. Aún así, el comercio directo entre el yuan y otras divisas ha aumentado de forma gradual. El sistema de comercio de cambio de divisas de China representa la tendencia a largo plazo del renminbi y ofrece una referencia a los actores del mercado. Al aumentar el número de divisas en la cesta, la proporción de las anteriores monedas ha declinado. La ponderación del dólar ha declinado desde el 26,4% hasta el 22,4% y la ponderación del euro ha caído 5 puntos porcentuales hasta el 16,3%. Liu Jian asegura que el ajuste ayudará a estabilizar el índice de intercambio del renminbi ante el dólar, que ya cayó un 6,5% en 2016. El gesto hará que más actores del mercado consideren cambios en sus índices de intercambio y más concretamente en la cesta de divisas. Eso ayudará a aliviar la presión que ejerce el fortalecimiento del dólar. A pesar de ello, el índice de cambio del renminbi se ve afectado básicamente por fundamentos económicos domésticos y otros factores. Así que el cambio en la cesta de divisas será un factor que determinará el punto medio del índice del renminbi. A pesar de la presión que ha supuesto el fortalecimiento del dólar gracias al largo periodo de hipótesis sobre la subida de intereses por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la divisa china se mantuvo más firme que la mayoría de las monedas de los países emergentes en 2016. Hoy en el estudio me acompaña Zhao Xuemei, profesora titular de la Universidad de Comercio y Economía Internacional en Beijing. Profesora, bienvenida una vez más a Puntos de Vista. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. En octubre del año pasado, el yuan fue incluido en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, lo cual supone un gran hito, un gran paso para el proceso de la internacionalización de la moneda china, el yuan. Entonces, en su opinión, ¿qué supone este hecho, la internacionalización del yuan para tanto China como el mundo? Bueno, ya sabemos que ahora China es el país más importante en el comercio internacional del mundo y también la segunda potencia económica en el plano internacional. A pesar de eso, la moneda china todavía no es una moneda convertible en el comercio internacional. O sea, los empresarios chinos no pueden hacer, por ejemplo, sus negocios y pagan su negocio directamente en renminbi. Y hace falta, por ejemplo, cambiar renminbi por dólar o euro. Entonces, eso lo que entonces limita en cierta medida la expansión del comercio, sobre todo la expansión del comercio de nuestro país y también las inversiones en el exterior. De ahí entonces surge la necesidad de internacionalizar la moneda china. De hecho, el proceso de internacionalización de yuan se puso en marcha en el año 2007, año en que se cotizó en la bolsa de valor de Hong Kong el primer bono, pero emitido en renminbi. Después el proceso ha venido
como llevando hacia adelante mediante, por ejemplo, varias medidas, por ejemplo, mediante el establecimiento de centros financieros extraterritoriales en numerosos países, como por ejemplo en Londres primero, después en Tokio, también Singapur, en algunos otros países. Después también se han firmado varios acuerdos de intercambio de divisas en el comercio, por ejemplo, bilateral. Y entonces ya recientemente ya sabemos que la inclusión de renminbi en la cesta de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y entonces todos esos constituyeron, ¿no?, los pasos muy importantes en el proceso. Y sobre todo académicos chinos consideran que el último suceso histórico, como la inclusión, ¿no?, de yuan en derechos especiales de giro, significa muy decisivamente, ¿no?, el avance de este proceso. En cuanto a la como influencia, ¿no?, de este proceso a la economía, a la China, entonces me parece que son básicamente los siguientes, ¿no? En primer lugar, como he analizado, eso entonces sobre todo ayuda, ¿no?, o sea, permite una disminución de los costos financieros, sobre todo en los negocios internacionales. Y además yo creo que también ayuda a, por ejemplo, también la mejora, ¿no?, de la confianza de la moneda china. Y además también yo creo que también ha permitido, ¿no?, promover una mayor apertura financiera. Entonces también yo creo que como China es un país en vía de desarrollo, la inclusión de renminbi en la cesta también yo creo que permite, ¿no?, la elevación, por ejemplo, de derecho a expresar sus opiniones en el sistema monetario internacional. Y para el mundo yo creo que esencialmente significa, yo creo que la representatividad, ¿no?, del interés de los países en vía de desarrollo, porque ya sabemos que las monedas convertibles hasta ahora, todas esas son de países desarrollados. Y entonces renminbi como la única moneda que es de países en desarrollo. Por eso yo creo que si renminbi una vez internacionalizada, ¿no?, el sistema monetario internacional entonces tiene mayor representación, sobre todo del interés de los países en vía de desarrollo, eso yo creo que ayuda también a mantenerse, mantener su estabilización y atracción, ¿no?, para todos los países. Por eso, ¿no?, en ese sentido tiene muchas influencias. Sí, profesora, también quería saber, por ejemplo, de qué manera será beneficiado el pueblo chino a través de este proceso, como por ejemplo para los empresarios que quieren invertir en el extranjero o para los residentes comunes del país asiático, como nosotros. Y entonces, en primer lugar, para los empresarios, yo creo que los beneficios son notables, sobre todo en términos de costos cambiarios. O sea, ya no hace falta hacer varias liquidaciones en su negocio, sino directamente se paga en renminbi. Eso yo creo que también ayuda a la mejora de competitividad de productos chinos. Y por parte del pueblo chino, o sea, personas ordinarias, entonces yo creo que sobre todo en términos, por ejemplo, de su viaje al exterior y su estudio en el extranjero o la compra, ¿no? O sea, ya pueden hacer esas actividades directamente en renminbi, no hace falta cambiar primero renminbi por yuanes. Y profesora, actualmente más de 100 países utilizan la moneda china, el yuan, para liquidar sus pagos en la parte continental de China y también en la región administrativa especial de Hong Kong. De igual manera, el yuan figura como la tercera divisa más activa
en las finanzas y comercios a nivel global. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta situación? Entonces, yo creo que sí es cierto que usted ha mencionado, el yuan ha desempeñado un papel cada vez más importante, no solamente en el comercio internacional, sino también en las finanzas internacionales. Sin embargo, me parece que siendo una economía tan importante, tan grande, la moneda china todavía no es una moneda convertible hasta ahora, y eso no se coincide con la posición que tiene la economía china en el mundo. Claro. Entonces, las cifras que usted ha mencionado, yo creo que son hechos. Sin embargo, según lo que sepa yo, la mayoría de los países que aceptan renminbi como moneda de pago fundamentalmente son países asiáticos, o sea, en su comercio asiático, ¿no?, con China. Y en términos de, o sea, mundiales, ¿no?, la utilización de renminbi como moneda de pago todavía no es muy alto el porcentaje. Y en las finanzas internacionales tengo una cifra que, según las cifras publicadas por SWIFT, hasta finales del año pasado, el porcentaje, ¿no?, de los pagos, el porcentaje de utilización de yuanes en los pagos internacionales no ha sido muy alto, apenas como 2%. Entonces sí hubo un momento más alto, que un porcentaje más alto que eso fue en como agosto del año 2015. Y entonces sí, llegando más o menos como 2.75%. Sin embargo, creo, claro, en ese punto histórico, renminbi sí pasó a ser la cuarta moneda más importante en las finanzas internacionales. Pero después, por ejemplo, depreciación o fluctuación cambiaria, ¿no?, en el mercado de divisa, la cuota entonces se ha desacelerado. Por eso, partiendo de estas situaciones, me gustaría sacar la conclusión de que hasta la actualidad, renminbi, a pesar de mucho avance en su internacionalización, todavía no, o sea, ha llegado a su meta de ser una moneda de, por ejemplo, reserva de inversión, o sea, no solamente una moneda de pago en el comercio. Sí, profesora. Sin embargo, creo que la internacionalización del yuan también conlleva riesgos, como el incremento de la volatilidad, ya que el valor de la divisa se determina por las fuerzas de mercado. Entonces, a largo plazo, sin embargo, se ve también efectos positivos para la economía china. ¿Cómo ve usted estas ventajas y desventajas de este proceso? Bueno, yo creo que este proceso de la internacionalización de yuan avanza, pero acompañada de una apertura financiera cada vez mayor. Entonces, esta apertura significa entonces mayor movimiento de capitales. Entonces, yo creo que en este sentido, volatilidad, por ejemplo, también surge, ¿no?, de esos mayores movimientos de capitales o mayor apertura, sobre todo mayor apertura en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Y además, por otro lado, yo creo que todavía no ha sido, o sea, suficiente, sobre todo el sistema, por ejemplo, de control, ¿no?, o supervisión de esos riesgos. Y
por eso de ahí, y entonces podemos hablar de esa polaridad. Sin embargo, yo creo que las ventajas, claro, también existen, ¿no? Entonces son básicamente consistentes en los siguientes aspectos. En primer lugar, esta apertura o la internacionalización permite, ¿no?, una reducción de la dependencia del dólar. Porque en varias ocasiones China también sufre, ¿no?, una entrada, por ejemplo, excesiva de esos flujos financieros, y entonces lo que afecta de manera negativa sobre todo a la eficiencia de las políticas macroeconómicas chinas. Y entonces, entonces, con la internacionalización yo creo que también se puede manejar, ¿no?, más, como se dice, siguiendo el propósito de esas políticas. Y en segundo lugar, como hemos mencionado, ¿no?, entonces la internacionalización también es bueno, sobre todo en términos de permitir la reducción de riesgos cambiarios, sobre todo, ¿no? Claro, en cuanto a las desventajas, también son notables. Desventaja, como usted ha mencionado, sobre todo este fenómeno de volatilidad, en otros términos como fluctuación cambiarias. Entonces, justamente como sabemos que a partir de finales del año 2014, ¿no?, el tipo de cambio de la moneda china realmente sí ha experimentado altibajos. Y esto también yo creo que ha afectado en cierta medida entonces todo este proceso de la internacionalización. Por eso existe tanto ventajas y desventajas. Sí, profesora, tenemos que reconocer que aún queda un largo camino por recorrer para culminar la internacionalización de la moneda china, porque la reciente depreciación del yuan lo confirma. Entonces, ¿qué más retos espera en este camino de internacionalización de la moneda china? La depreciación, yo creo que se puede decir como un suceso, o sea, como consecuencia, ¿no?, inevitable de este proceso, de esta, sobre todo, apertura e internacionalización de renminbi. Entonces, los desafíos se puede decir, por ejemplo, como he mencionado, de hecho, si la moneda de un país se evalúa continuamente, entonces obviamente afecta, ¿no?, de manera negativa, sobre todo su confianza en las finanzas internacionales, porque su valor de moneda no es estable. Por eso, menor utilización, ¿no?, de esa moneda en el comercio internacional y también en las finanzas internacionales. Además, yo creo que, sobre todo para el Banco, o sea, Central de China, ¿no?, o sea, el Banco Popular de China, y entonces yo creo que el riesgo sí existe, ¿no?, porque China, entonces, yo creo que es un fenómeno, o sea, es un como un fenómeno nuevo, ¿no?, o un desafío nuevo, sobre todo para el banco. Entonces, cómo manejar, cómo controlar esos riesgos y cómo supervisar, ¿no?, esos riesgos. Y entonces eso es como, porque no había todavía, ¿no?, hasta ahora. Por eso para ellos significa también muchos desafíos para la autoridad monetaria de nuestro país. Y entonces, ¿considera usted que la depreciación de la moneda china podría ser un obstáculo para esta estrategia? Yo no creo que sí como un obstáculo, pero sí se siente, o sea, sí, ¿cómo se dice?, como provoca dificultades en este proceso, como he mencionado. Entonces, para llevar adelante este proceso, si renminbi se deprecia, ¿no?, continuamente, entonces, o sea, el gobierno chino también tiene más dificultades de llevar adelante este proceso. Profesora, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos
empañó en cierto modo el panorama del yuan en el ámbito internacional, porque durante la campaña Trump dijo que gravaría las importaciones chinas con aranceles más altos cuando entrase en la Casa Blanca. ¿Cree que Trump cumplirá su promesa electoral o solo se trata de un discurso electoralista sin consecuencias? Si se llega a aplicar esta medida, ¿cómo afectará a la economía china? A mi juicio, creo que Trump va a cumplir su promesa electoral en su administración, porque en primer lugar ya sabemos que una de las lemas electorales que Trump ha planteado, ha seguido en sus elecciones, es crear puestos de trabajo. Y entonces, para conseguir este propósito, yo creo que Trump va a, por ejemplo, limitar las importaciones chinas mediante, por ejemplo, las medidas punitivas, como usted ha mencionado, un arancel más alto, claro, para que se crean, ¿no?, más oportunidades de trabajo en su propio país. Y además también existen varios comentarios, por ejemplo, provenientes de medios de comunicación de los Estados Unidos también lo considera. Y entonces, de ser así, yo creo que los efectos, ¿no?, para la economía china, claro, yo creo que para nosotros, si se grava más, ¿no?, los productos, claro, porque los productos que van al mercado de los Estados Unidos, entonces serán menos competitivos en los precios, ¿sí?, por ser muy alto, ¿no? Sin embargo, yo creo que en un mundo cada vez más globalizado, eso yo creo que afecta no solamente a la economía china, sino también a la economía estadounidense, porque por nuestra parte, por nuestro país, indudablemente también, ¿no?, pueden tomar algunas medidas, ¿no?, para contrarrestar esos efectos negativos. Por eso, si entonces provoca, ¿no?, una guerra comercial entre esas dos economías más grandes del mundo, entonces ninguna de ellas, ¿no?, va a salir, ¿no?, y entonces beneficiosa, ¿no?, de esta guerra. Por eso yo creo que no solamente para la economía china, sino también para la economía estadounidense, entonces serán fatal, ¿no?, esa guerra comercial. No lo queremos ver porque una guerra comercial perjudicaría a ambas partes. Sí, exactamente. En los últimos años, China y Latinoamérica vienen ampliando su volumen de comercio entre ambas partes, y la región latinoamericana mantiene confianza en la moneda china y también manifiesta un creciente deseo de liquidar el comercio en el yuan. Entonces, a su parecer, ¿qué supone la internacionalización de la moneda china para las relaciones económicas y comerciales entre China y Latinoamérica? Sí, es cierto que en los últimos como 20 años se ha intensificado mucho las relaciones sino-latinoamericanas, sobre todo en el intercambio comercial y también en las inversiones. Yo creo que sí, la internacionalización de renminbi entonces ha ofrecido mayor facilidad, ¿no?, sobre todo en una expansión del comercio sino-latinoamericano. Por ejemplo, se ha observado una cooperación financiera, ¿no?, en esos años entre China y América Latina. Por ejemplo, se han firmado acuerdos de intercambio de comercio bilateral, ¿no?, entre China y varios países latinoamericanos, digamos, por ejemplo, con Argentina, con Brasil, con Chile y también con Surinam. Y esto yo creo que sí ha como creado más oportunidades, ¿no?, sobre todo para estabilizar, ¿no?, el comercio, para mantener estable, porque se pueden liquidar, ¿no?, el comercio bilateral entre China y esos países directamente con renminbi o con su moneda. Eso yo creo que ha ofrecido facilidad, ¿no?, a una expansión del comercio entre esos países gracias, ¿no?, a esa cooperación financiera. Bueno, profesora, por último, ¿cómo ve usted el futuro de la internacionalidad china? Yo sí veo, yo creo que sí, como más avances en este proceso, porque esencialmente es un proceso como evolutivo, ¿no?, que surge de la necesidad.
o sea, del progreso económico de la economía china, siendo una economía tan grande, tan importante en la economía mundial, si su moneda todavía no es convertible en el comercio internacional, indudablemente yo creo que entonces no es razonable. Y además yo creo que si una vez internacionalizada la moneda china como moneda de, por ejemplo, de pago, de reserva, de inversión, y entonces el resto de los países del mundo también tendrá más opciones, ¿no? O sea, pueden elegir, ¿no? O sea, renminbi como su moneda de pago. Y además yo creo que a medida que avanza más la economía china, su importancia también va a ser entonces creciente, y todo eso yo creo que eso se determina por las fuerzas de mercado, ¿no? O sea, es un proceso progresivo que siempre avanza, ¿no? Continuamente. Es un proceso, yo creo que inevitable. Por eso yo sí veo una tendencia, ¿no? Entonces a seguir, ¿no? A conseguir sus fines, ¿no? Y profesora, sabemos que China tiene un nuevo propósito para el año, a llegar para el año 2020, es que hacer que su moneda sea convertible en el comercio internacional. ¿Usted está optimista de este propósito? Sí, yo soy optimista en eso, porque yo creo que sobre todo con la inclusión de renminbi en la cesta de los derechos especiales de giro, entonces eso significa que renminbi ahora ya se considera como una de las monedas, una de las 5 monedas, ¿no? Incluida en la cesta, o sea, pero solamente de las cuentas, porque derechos especiales de giro no es como una moneda en circulación, ¿no? Sino solamente como unidad de cuenta, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo, también con el avance, el desarrollo económico, entonces renminbi va a convertirse indudablemente en una de las monedas convertibles en los negocios internacionales. Sí, profesora, además de todo lo mencionado, ¿qué más esfuerzos tiene que hacer China para llegar a esta meta, ya que solo queda 3 años? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante mantener estable tipo de cambio, o sea, menos fluctuaciones cambiarias, porque eso es bueno, sobre todo para una mayor confianza, ¿no? De renminbi, sobre todo en el mundo financiero mundial. Y para llegar a eso, yo creo que también es importante, por ejemplo, mantener, ¿no? Un ritmo de crecimiento económico, o sea, aceptado, razonable digamos, por ejemplo, como ahora, ¿no? De 6 o 7%, esa tasa de crecimiento. Hemos dicho antes que China ahora está enfrentando un problema, que es la continua depreciación de su moneda. Entonces, ¿cómo hacer un balance? ¿Cómo equilibrar la depreciación de la moneda y también el mantenimiento de la divisa? La depreciación, yo creo que entonces se explica, yo creo que tanto por factores internos como por factores externos, porque en una circunstancia muy especial, ¿no? Sobre todo de actualidad, como ya es bien sabido que los Estados Unidos y entonces ha subido tipo de interés, por lo tanto la salida de capitales, ¿no? A plano internacional, entonces va en dirección del mismo país, de los Estados Unidos. Por eso la depreciación surge, no solamente en China, sino también en otros países grandes, ¿no? En vía de desarrollo, por ejemplo, como Brasil, India, ¿no? Todos esos países. Y en comparación con ellos, yo creo que la depreciación de la moneda china todavía no ha sido notable. Y todo eso yo creo que el gobierno, o sea, el Banco Central va a coordinar, ¿no? Yo creo que sí es capaz, ¿no? De, o sea, manejar bien, ¿no? Esas regulaciones. Bueno, muchas gracias, profesora, por estar conmigo en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias por su invitación.